Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, hoy de parte de Salud Mental toca presentar al Ateneo en esta fecha. Les presento al doctor Federico Del Belli, que él es médico de planta de nuestro servicio, actualmente dedicado en el dispositivo de interconsultas, lo conocerán de los pisos. Tiene como currículum a resaltar, fue residente y jefe de residentes del Hospital Borda, tiene un magíster en psicofarmacología. Hoy elegimos presentar un tema que tiene que ver con el uso de un fármaco muy específico en nuestra especialidad, pero potenciado, disparado a partir de un caso clínico que tuvimos compartido junto con cardiología. El doctor va a presentar el caso, las reflexiones en torno a eso y dejamos para el final las preguntas, que esperemos que sean varias. Así que bueno, gracias Fede. Hola. Bueno, primero me presento un poquito más, digamos, ¿sí? Soy especialista en psiquiatría, ¿sí? Tengo un magíster en psiconeurofarmacología, tengo una diplomatura en lenguaje no verbal, ¿sí? Soy psiquiatra por ahora del equipo interconsulta de salud mental y soy psiquiatra de guardia del Hospital Borda, ¿sí? Lo primero es que el motivo, sí, que nos lleva a presentar este caso en el Ateneo, no sé si se escucha bien, ¿sí? Es la creciente frecuencia de solicitudes relacionadas con varias situaciones similares, si bien no son las mismas que con este fármaco que vamos a ver, ¿sí? Son casos recurrentes en nuestra práctica y que observamos que en la mayoría de las ocasiones, ¿sí? El enfoque inicial en el manejo es quitar los fármacos psiquiátricos, ¿sí? Y luego recién se busca muchas veces cualquiera de las causas, de las otras causas. Esto, a ver, internacionalmente no está avalado por ningún tipo de revista u organización internacional, pero bueno, de eso vamos a hablar luego. Además hay algo que también tenemos que resaltar, que muchas veces nosotros, nuestra especialidad, digamos, como estamos como parte de interconsulta, la mayoría de las veces el problema es la presión de las otras especialidades para que nosotros realicemos la quita de este medicamento. ¿Sí? Para empezar vamos a hacer un breve caso clínico, que es algo que nos trae básicamente a este tema. ¿Qué pasó? Ahí está. Bueno, que habla de un paciente masculino de 34 años de edad, disnea progresiva de esfuerzo, dolor precordial opresivo, ortopnea y diaforesis. Así llega a la guardia, ¿sí? Dentro de los antecedentes que tenemos es que estuvo internado anteriormente 2 meses y medio en clínica Banfield, ¿sí? Por salud mental, para poder tratar de estabilizar el cuadro que tenía de una descompensación psicótica. ¿Sí? Siguiendo con los antecedentes, tenemos que tiene esquizofrenia diagnosticada desde los 15 años, múltiples internaciones por brotes psicóticos, tratamiento con clozapina por esquizofrenia refractaria, eso ya lo vamos a ver, antecedentes de asma, ex tabaquista y, disculpa, ahí está. Bueno, y reflujo gastroesofágico. Además tenemos que la madre tenía una serología positiva para enfermedad de Chagas. En la evaluación clínica inicial podemos ver que por clínica médica los exámenes físicos tienen signos de insuficiencia cardíaca, cardiología refiere que tiene una taquicardia sinusal, tiene troponinas negativas y tiene estudios realizados que el ecocardiograma habla de una fracción de eyección de un 22%, una hipoquinesia global. La tomografía computada refiere a hallazgos sugestivos de insuficiencia cardíaca,
pero las serologías para Chagas y otras infecciones son negativas. ¿Sí? Intervenciones posteriores, los controles clínicos, la evolución hemodinámica se encuentra estable, con episodios de ansiedad y alucinaciones. Se hace el ajuste de la medicación psiquiátrica, que lamentablemente nos piden que saquemos la clozapina, y tuvimos que poner mucha medicación realmente para poder tratar de estabilizar el paciente. El problema de esta pseudoestabilización de este paciente en particular es que al sacar la clozapina, cualquier cosa que hacía, por ejemplo, se levantaba, iba al baño, hacía que por el problema cardiovascular se desplome básicamente y tenga todos los síntomas de la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Bueno, además tuvo un Holter que hablaba de ritmo sinusal, extrasístoles ocasionales, y la angio-TC torácica descarta tromboembolismo pulmonar. Bueno, el diagnóstico que nos da este paciente es que presenta un cuadro con insuficiencia cardíaca descompensada, secundaria a miocardiopatía dilatada, con una fracción de eyección severamente deteriorada. Se sospecha que la causa es medicamentosa, específicamente relacionada con el uso de clozapina, iniciado hace 5 meses, un antipsicótico que se le había administrado para tratar la esquizofrenia, por lo que se le indica el retiro de la medicación. ¿Sí? Al inicio del tratamiento tenía 250 miligramos de clozapina y divalproato de sodio, pero fue retirada por la miocardiopatía diagnosticada. Y tras la retirada de la clozapina se realizaron múltiples ajustes en la medicación, nunca realmente llegando a mejorar del todo el paciente. ¿Qué es lo que se hace? Se tiene que volver a internar el paciente, que ya estaba dado de alta, se vuelve a derivar a Clínica Banfield, ¿sí? Porque seguía con los síntomas psiquiátricos y riesgos de auto y heteroagresividad. Y el tratamiento cardiológico refiere que confirma una miocardiopatía dilatada, ¿sí? Y con seguimiento ambulatorio. Bueno, a ver, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hablar un poquito de la clozapina. ¿Qué es la clozapina? ¿Sí? La clozapina es un antipsicótico atípico, se le llama atípico porque no, bueno, en este momento no va al caso, pero se utiliza principalmente en el tratamiento de la esquizofrenia resistente a otros tratamientos, ¿sí? Por eso es tan importante no sacarla, porque nosotros podemos mejorar una parte de lo que sea que tenga el paciente, ¿sí? Pero la otra parte, que es la esquizofrenia resistente, no la vamos a mejorar con ningún otro medicamento, ¿sí? Estos son pequeños datos, fue descubierta en los años 60, fue retirada temporalmente, pero después, al ver que era bastante buena para la esquizofrenia resistente, se reintrodujo. ¿Sí? Tiene un mecanismo de acción sobre los receptores serotoninérgicos y dopaminérgicos, y la ventaja clínica que tiene es que tiene mucho menor riesgo de causar efectos extrapiramidales como el parkinsonismo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué se usa? Para la esquizofrenia resistente, ¿sí? Casi exclusivamente. ¿Por qué? Porque no hay probado casi ningún otro fármaco que tenga la eficacia de este fármaco, y cuando se llega, no se llega porque sí a este fármaco, se hacen varios intentos con varios fármacos a la vez, digamos. Se empieza con haloperidol, risperidona, se sigue con olanzapina, se hace en los criterios para poner clozapina de la ANMAT, refiere básicamente que por lo menos 2 antipsicóticos se hayan probado a dosis plena antes para poder empezar a usar la clozapina, ¿sí? Bueno, aquí a nivel global, ¿sí?
nosotros podemos decir básicamente que si vamos a hablar de la esquizofrenia en total, el 1% de la población mundial tiene esquizofrenia, ¿sí? Esto es así, está en todos los papers que puedan buscar, digamos, pero exclusivamente se los va a notar en los papers nuevos, porque son los que mayor cantidad de estudios recopilaron, ¿sí? En Latinoamérica el uso de la clozapina es menor porque hay menos probabilidades y menos recursos para hacer los análisis que se necesitan, ¿sí? Nosotros en el Hospital Borda usamos muchísimo clozapina, pero porque nos llegan pacientes muy graves y que necesitamos utilizarlos porque no queda otra, digamos, básicamente. ¿Sí? Bueno, estadísticas de uso en Argentina, según el Ministerio de Salud, un 5 a un 7% de los pacientes con esquizofrenia son tratados con clozapina. Todos estos datos vienen a relación a algo que después vamos a seguir viendo, ¿sí? Los efectos adversos comunes son la somnolencia, el aumento de peso, la cialorrea. Los efectos adversos graves, que son estos por los cuales usualmente se saca la medicación, son la agranulocitosis, convulsiones y efectos cardiovasculares. ¿Sí? Las complicaciones cardiovasculares por clozapina, taquicardia, hipotensión, síncope, prolongación del intervalo QT, todos esos son muy parecidos a otros antipsicóticos, ¿sí? Los grandes problemas que tenemos son la miocarditis y la cardiomiopatía, ¿sí? Dentro de la miocarditis, ¿sí?, ocurre aproximadamente en el 0,7 de los pacientes tratados con clozapina. Vamos pensando de la cantidad de pacientes que tenemos con esquizofrenia, la cantidad de pacientes que llegan a la clozapina, la cantidad de pacientes tratados con clozapina que hacen este efecto adverso, ¿sí? Es bastante poco. La miocardiopatía dilatada, por otro lado, tiene muchísima menor prevalencia, ¿sí? Y es aproximadamente en un 0,2 a un 0,3 de los pacientes. Ya lo vamos a graficar de una mejor manera, digamos, ¿sí? El problema es la mortalidad que tienen los efectos cardiovasculares de estos pacientes, ¿sí? Vamos a ver algunas estadísticas. La esquizofrenia, como les dije, es un 1% de la población total mundial, ¿sí? Esto no cambió a través de los años, no cambió desde que se describió la enfermedad esquizofrenia, ¿sí? La población mundial en 2023, ¿sí?, es de alrededor de 8.000 millones de personas. De esas, podemos decir que las personas con esquizofrenia son aproximadamente 80 millones y las que tienen esquizofrenia resistente al tratamiento se estima que son del 20 al 30% de las personas con esquizofrenia, ¿sí? Esto equivale a entre 16 y 24 millones. Hablando de la población en Latinoamérica, aproximadamente 660 millones de personas, ¿sí? El 1% de estos son 6,6 millones de personas. De estos, si sacamos el 20 al 30% de pacientes que tienen esquizofrenia resistente al tratamiento, corresponde entre 1,3 a 2 millones de personas. Ahora hablemos de la población argentina, ¿sí? 46 millones de personas según el último censo, ¿sí? Con esquizofrenia, seguimos hablando de un 1%, 460.000 personas. Personas con esquizofrenia resistente entre el 20 y 30, esto representa un 92.000 a 138.000 personas con esquizofrenia resistente. De ahí, de la prevalencia, ahora hablamos de la prevalencia de los efectos adversos.
en los datos anteriores, ¿sí?, que podemos ver que la prevalencia de la miocarditis se presenta en aproximadamente 0,7% de los pacientes tratados con clozapina, ¿sí? A nivel mundial, 112.000 a 168.000 casos de miocarditis. En Latinoamérica, entre 9.100 y 14.000. Y en Argentina, entre 644 a 966 casos. ¿Qué significa eso? Que es muy improbable, ¿sí? Pero está. Ahora hablemos de la miocardiopatía dilatada. De la miocardiopatía dilatada de los pacientes que toman clozapina, ¿cuánto es? A nivel mundial, entre 32.000 y 72.000 casos. Latinoamérica, 2.600 a 6.000 casos. Argentina, entre 184 y 414 casos. ¿Esto qué nos dice? Que es muy, muy difícil que esto se presente, ¿sí?, y que también lo podamos diagnosticar en ese momento. Tenemos un resumen, ¿sí? Bueno, hablando del diagnóstico al que se llegó, ¿sí?, la miocardiopatía dilatada inducida por clozapina, ¿es posible? Sí, es posible. Es efectiva, la esquizofrenia resistente al tratamiento, puede tener efectos adversos cardiovasculares, como la miocarditis y la cardiomiopatía. La miocarditis tiene un protocolo especial, ¿sí?, para ser detectada. La miocardiopatía dilatada no. Pero es extremadamente raro que se presenten estas complicaciones y aún es más difícil que sea unicausal y solo por la medicación clozapina, ¿sí?, según todos los datos que vimos y todos los estudios que se hicieron. Les puedo después pasar, en las referencias están todos los estudios. Bueno, ahora para concluir, digamos, en el análisis del caso clínico se observó que la interrupción de la medicación, en este caso clozapina, fue realizado de manera repentina, rápida y sin considerar otros factores asociados a la misma por el equipo tratante de la especialidad involucrada. ¿Eso qué quiere decir? Que se nos dijo, sáquenle la clozapina. Es esto, ¿sí? Ese es uno de los mayores desencadenantes de este caso clínico, ¿sí? Aunque la clozapina ha sido asociada en la literatura con la aparición de miocardiopatía dilatada en un grupo muy específico de pacientes, la incidencia de este efecto adverso es extremadamente baja, estimada de alrededor del 0,001%. ¿Sí? Es importante señalar que, según los estudios revisados, este efecto adverso suele presentarse en pacientes con varios usos de medicación. Este paciente había tenido 5 meses de la medicación clozapina, ¿sí? No varios años, sino 5 meses. Lo que no coincide con el perfil clínico del paciente en cuestión. Por tanto, este hecho sugiere la necesidad de una evaluación más cautelosa antes de concluir que la clozapina sea la causa directa del cuadro presentado en este paciente, destacando la importancia de un enfoque multidisciplinario y de una revisión integral del manejo terapéutico para evitar decisiones precipitadas que pueden comprometer el bienestar del paciente. Porque, como ya les decía, el paciente no se fue estable, se fue con mucha más medicación y no se fue estable, ¿sí? Y tuvo que volver a una internación psiquiátrica, ¿sí?, con todo lo que conlleva esto. Bueno, la relación entre la clozapina y los trastornos cardiovasculares es un área de preocupación debido a los efectos adversos. La miocarditis y la cardiomiopatía, la clozapina está asociada a un riesgo aumentado de miocarditis y cardiomiopatía, que pueden ser potencialmente mortales. La miocarditis inducida por clozapina puede presentarse con síntomas inespecíficos como fiebre, dolor torácico, síntomas similares. Tenemos todo un protocolo para detectar eso. Y la cardiomiopatía también puede desarrollarse durante el tratamiento con clozapina y se ha observado que el riesgo es mayor en las primeras semanas de tratamiento. Otra vez,
Este paciente tuvo 5 meses con este tratamiento, ¿sí? Listo. Muy bien. Por último, digamos que el riesgo de miocarditis y falla cardíaca, un estudio de cohorte basado en la población, encontró que el tratamiento con clozapina triplica, ¿sí?, el riesgo de desarrollar miocarditis, en comparación con no recibir tratamiento con dicho antipsicótico, aunque la tasa absoluta sigue siendo baja. Además, el riesgo a largo plazo de insuficiencia cardíaca también está elevado durante el tratamiento con clozapina. El manejo de este tipo de complicaciones requiere la intervención coordinada de equipos médicos de diversas especialidades para asegurar una atención integral del paciente. Aquí tenemos algo que el uso concurrente del divalproato de sodio, que muchas veces se usa en pacientes que tienen clozapina por el riesgo de bajar el umbral convulsivo y de que de alguna manera eso gatille un episodio convulsivo, ¿sí?, se usa muchas veces, pero en pacientes que tienen mayor cantidad de clozapina, o sea, la cantidad tiene que ser mayor de 400 miligramos por día. Este paciente tenía 250. Bueno, el manejo, dado el riesgo de cardiotoxicidad, se recomienda un monitoreo cuidadoso que puede incluir la medicación de biomarcadores cardíacos, medición, como la troponina y el uso de electrocardiogramas y ecocardiogramas para detectar cambios tempranos. En caso de sospecha, se debe interrumpir el uso y buscar una consulta cardiovascular. Bueno, a pesar de los riesgos asociados con la cardiotoxicidad, vamos una vez más a decir que los efectos adversos, la incidencia de los efectos adversos es baja, ¿sí?, en comparación con los beneficios que tiene la clozapina en la esquizofrenia resistente, que, como les digo, la clozapina es la última barrera que tenemos nosotros para luchar contra la psicosis, básicamente, ¿sí? Si el paciente se le saca esto, es muy difícil que en Argentina por lo menos se haga lo que se llama re-challenge de clozapina, que es que vuelva a utilizar la clozapina, ¿sí? Por último, es crucial no interrumpir el uso de la clozapina de manera prematura, sin una evaluación exhaustiva, ya que este medicamento ofrece una mejora significativa en la calidad de vida y una reducción en la mortalidad de los pacientes. Se necesitan más estudios para establecer directrices claras sobre el monitoreo y el manejo de la cardiotoxicidad asociada a clozapina. ¿Sí? Listo, muchas gracias por su atención. Bueno, gracias Fede por la presentación. Abrimos el espacio de preguntas. Yo tengo 3 preguntas para hacerte, partiendo de la base de la importancia que remarcan el no suspensión, que es estrictamente necesario. La primera es que el paciente tenía antecedentes familiares de muerte súbita temprana, de cardiopatía isquémica o de enfermedad cardiovascular a edades tempranas. Segundo, si tenía antecedentes personales, debido a la condición de paciente con enfermedad psiquiátrica, aumenta el riesgo de adicciones, del consumo de cocaína o de alcohol. Y tercero, si se planteó o se dice, no lo que porque más allá de lo que es la estadística que marca la incidencia de efectos adversos, la prevalencia del uso de clozapina, la empatía isquémica se tiene causa de la vida. Perfecto. Yo te puedo hablar de las cosas de psiquiatría, ¿sí? Primero, la primera, acerca del consumo, el paciente no tenía consumo. ¿Sí? No había antecedentes. ¿Sí? Acerca de si había muerte súbita o cualquiera de esos en la familia, yo le pregunté a la madre, ¿sí? La madre sí refería esto, él no lo refería, pero también tenemos que comprender el estado en el que estaba el paciente, ¿sí? Pero la madre refería que sí hubo muertes súbitas en la familia, pero
Sin embargo, eso no podíamos saber realmente qué tan segura era esa información, ¿sí? Y ahora, con lo otro, realmente no te podría decir.